No venga el gobierno colombiano, ni sus autoridades, ni la burguesía colombiana a echarle la culpa a Venezuela de un problema que es de ellos. Nosotros solo estamos haciendo lo que nos corresponde para proteger a los venezolanos y a las venezolanas. No somos anticolombianos. Somos recontra venezolanos, eso sí. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Estas son las noticias de Venezuela en el día de hoy. Muchísima atención porque a Nicolás Maduro lo tienen acorralado y ordena un despliegue inmediato porque aeronaves de Estados Unidos están muy cerca de él. Estamos en el terreno desplegado y continuaremos para luchar contra el delito transfronterizo, para luchar en nuestro territorio. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estará acompañando todas las medidas que se pongan en práctica para contrarrestar. Así tal cual como le están escuchando, amigas y amigos, la noticia que asusta y preocupa a Nicolás Maduro, algo que está totalmente confirmado, y es que aeronaves estadounidenses estarían realizando inteligencia a Venezuela desde Colombia porque están en la frontera. En un intento desesperado, Maduro ya se ve acorralado y decidió enviar a más de 1000 milicianos. Recordemos que los milicianos son personas mayores, muchos de ellos superan los 40, es decir, que no están capacitados para manejar toda esta situación. Algunos incluso tienen 60 y hasta 80 años, y por eso es que este plan es desesperado. Maduro lo hace para que no intervenga en Venezuela, porque se confirma que el presidente de Colombia ordenó más militares en la frontera, por lo que se dice firmemente que algo se está preparando. Es decretar por medio del municipio de Arauquita la calamidad pública con el fin de que pueda ser apoyado por el gobierno central. He dado instrucciones particularmente a la 8ª división de modo que se tenga presencia de tropas allí. Había 700 hombres, hoy hay 1200 adicionales con el fin de garantizar la tranquilidad y la protección a los araucanos. Y es que, damas y caballeros, la situación en la frontera de Apure se ha salido tanto de control que ahora mismo Colombia ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas que hagan una intervención humanitaria. La canciller colombiana Claudia Blum advirtió al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que deben implementar una coalición de países para que vayan a ayudar tanto de manera humanitaria como militar a la cantidad de población que se encuentra en Apure, que ha sido desplazada, más a los poblados que todavía se encuentran allí entre ese conflicto. He remitido al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una comunicación en la que informamos la grave situación que se vive en la frontera debido al apoyo que da el régimen ilegítimo venezolano a grupos armados organizados narcoterroristas. Y no solo eso, sino que también se requiere ayuda humanitaria a todas esas víctimas, por lo que se requiere lo más pronto la reparación de ese asunto. Nicolás Maduro lo que hace es que lo empeora. Está mandando para allá a los milicianos con algunos soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que serían como los jefes, pero básicamente los está enviando para ver si encuentran algún tipo de mina. Mejor dicho, son carne de cañón, lo cual es algo abominable e inhumano de parte de Nicolás Maduro, y es por ello que se requiere que la ONU tome en consideración la resolución 1373 y también la responsabilidad de proteger. Sobre todo por esa parte es que Nicolás Maduro inventa y dice que quieren intervenir en Venezuela, que se quieren quedar con el territorio de Apure y que se trata de Colombia. Lo dice de esa manera para poder justificar sus grandes errores, los cuales pues obviamente son sus grandes negocios ilícitos, el hecho que estén peleándose allí estos dos grupos, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no quiera ir, y por supuesto toda esta corrupción de esta mafia criminal que no defiende al pueblo, y por supuesto es encabezada por Nicolás Maduro. Son grupos orgánicos y articulados al ejército de Colombia, al gobierno de Iván Duque, grupos articulados. Algunos de sus mandos han estado trabajando para el ejército de Colombia muchos años. El gran problema es que hay muchos que se están refugiando en Arauquita, departamento de Arauca, Colombia, pero damas y caballeros, Colombia necesita ayuda de los otros países, y es que no se puede quedar eso así. Para eso existe la ONU y todas estas leyes internacionales. La frontera entre Colombia y Venezuela en el departamento de Arauca y el estado de Apure en Venezuela están viviendo un conflicto desde el 21 de marzo de este año, en donde hay muchos enfrentamientos militares que están no solamente desestabilizando a la región, sino que también están afectando a todos los que allí viven. Ya sabemos que hay más de 7000 personas que
que se han tenido que desplazar hasta Colombia, y eso se traduce en una carga que Colombia está dispuesta a tenerla con estos pobladores de Apure que han tenido que escapar de Venezuela a Colombia, pero también se requiere una solución, y eso es lo que está pidiendo Colombia, una solución, que los países todos se unan para realizar una coalición que pueda de manera humanitaria y militar ir a Apure, poner orden, ayudar a todos los que están allí. Por supuesto, se requiere la ayuda de los Estados Unidos, que como bien sabemos estaría en Colombia junto al Comando Sur desde hace muchos meses, preparado para lograr el principal objetivo de todo esto, el cual sería la detención de Nicolás Maduro. ¿Dónde está la plata que le dieron al presidente Juan Manuel Santos en su época para la paz de Colombia? ¿Dónde está? ¿Hubo paz en Colombia? Noticias de hoy. ¿Hubo respeto al acuerdo con la FARC? También chulearon a la comunidad internacional. Y ahora con el cuento de los migrantes venezolanos quieren pedir varios miles de millones de dólares para volver a chulear. Solo vemos el inicio de lo que está sucediendo, y se trata de una operación muy orquestada a través de la CIA, pero que va a tener entonces como excusa por lo que está sucediendo también la ayuda de la ONU. Además, recibimos el respaldo de José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, de Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, y de la comunidad internacional en su conjunto. Avanzamos con el desarrollo de más noticias. Noticias de Venezuela hoy. Y muchísima atención a esta información, damas y caballeros, porque por otro lado les contamos que Joe Biden retira tropas de Afganistán y estas tropas serían enviadas a Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el retiro de las tropas de esa nación que están ubicadas en Afganistán desde hace 20 años, pero se sabe que cuando el ejército retira a sus soldados, los envía a cubrir otras áreas. Por eso es que hay un temor en el Palacio de Miraflores. La Venezuela de Maduro sería el nuevo objetivo de estas fuerzas armadas. Y es que, señoras y señores, el mantener miles de efectivos en un solo país le cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares al año, y ya no tiene sentido hacerlo allá. Ese dinero sería mejor utilizarlo en un nuevo conflicto que había sido descuidado por muchos años, el de los grupos rebeldes en Venezuela y el gobierno opresor de Nicolás Maduro. Nos atacaron, fuimos a la guerra con objetivos claros, conseguimos esos objetivos, Bin Laden está muerto y Al-Qaeda está debilitada en Afganistán. Están haciendo un festín y es hora de que se haga un mejor uso de los militares. Sacar a Maduro representaría una paz y un mayor triunfo que en el de Medio Oriente. Venezuela está en el occidente, pero a punto de convertirse en una especie de Irak aquí mismo en América. Sobre Venezuela y otros países, Joe Biden dice que él tiene la responsabilidad de solucionar lo que sucede y no dejarle la responsabilidad a otro gobierno de Estados Unidos. Básicamente, Joe Biden dice que él va a terminar con lo que está sucediendo en Venezuela, porque recordemos que él estuvo 8 años como vicepresidente, muy metido en los asuntos de Venezuela, y ha visto que desde ese tiempo hasta ahora no se ha podido lograr absolutamente nada, y lo único que ha sucedido es que el asunto se ha puesto más peligroso. Joe Biden ya cumplió con su objetivo en Afganistán y ya es hora de cumplir con otros objetivos. El conflicto de Venezuela está escalando a una proporción muy peligrosa y en muy poco tiempo, y si no se quiere tener un problema como el de Cuba de hace décadas, es mejor actuar ahora mismo. La presencia de Afganistán estuvo centrada porque tenía que asegurarse que ese país no se usara como base para atacar a los Estados Unidos, y es lo mismo ahora que buscan en Venezuela a través del país persa. Están tratando de utilizar a ese país como una base y posiblemente poniendo en riesgo a los Estados Unidos. Recordemos también que la administración pasada lo llegó a decir, que apenas supieran de algún tipo de armamento entrando a Venezuela, no habría otra alternativa que entrar y destruir dicho armamento. Y es que tiene mucho sentido asegurarse de que estas cosas no sucedan. Sería el movimiento más obvio en contra del gobierno opresor de Maduro por parte de los Estados Unidos. La inteligencia además ha confirmado una especie de bases militares del país de Medio Oriente y el uso del territorio de Venezuela para poder amenazar de cerca a Estados Unidos. Y es por esa misma razón que se tendría que realizar una especie de ocupación. La ocupación se daría una vez que Maduro caiga, tal y como se hizo en Panamá, que los soldados de Estados Unidos se tuvieron que mantener por un año luego de sacar a Noriega para evitar cualquier tipo de grupos rebeldes que quisieran aprovecharse de la situación. Ese es el norte que estamos viendo en Venezuela, damas y caballeros, y estamos en preproceso de liberar a Venezuela y desarticulando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los grupos rebeldes aliados del gobierno opresor, y parece que Estados Unidos no está improvisando, sino utilizando los datos actuales para reaccionar con base a las leyes internacionales que permiten con toda legalidad entrar a Venezuela. Pero antes de continuar, nos gustaría que ustedes nos dejaran sus opiniones al respecto. ¿Creen ustedes que estarán pronto las tropas de Estados Unidos entrando a Miraflores a sacar al opresor de Nicolás Maduro? Déjennos sus respuestas en la sección de comentarios. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos.
Muchísima atención porque Iván Márquez, el jefe de las disidencias de las FARC, se refirió a los recientes hechos violentos en la zona de la frontera en Arauca y dijo que no atacarían a las Fuerzas Armadas de Venezuela, damas y caballeros, y como sabemos, esto es muy obvio porque Nicolás Maduro es un socio, un aliado de esta disidencia, de la nueva Marquetalia, comandada por Iván Márquez y Jesús Santrich. Así como le están escuchando nuevamente en un video grabado en lo que sería territorio venezolano, el jefe de los desertores de la disuelta guerrilla de las FARC, Iván Márquez, se refirió a los recientes hechos violentos en zona de frontera entre los países y que ha generado el desplazamiento de más de 6.000 personas. Según la declaración entregada por Márquez, en las consignas de la segunda Marquetalia no se encuentra atacar a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Escuchemos. Colombia y Venezuela, dos naciones hermanas. A propósito de los lamentables incidentes armados entre irregulares colombianos y la Fuerza Nacional Bolivariana en territorio de Venezuela, queremos reafirmar la política de fronteras de la FAREP Segunda Marquetalia. Noticias de Venezuela hoy. Emanada de su máxima instancia de dirección, la Conferencia Nacional Guerrillera. Nuestra octava conferencia estableció nítidamente que los ejércitos de los países vecinos, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, no son objetivos militares de las FARC. En el video además arremetió nuevamente contra los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos y que respetan las decisiones del gobierno de Nicolás Maduro. Frente a la revolución bolivariana de Venezuela, amenazada y agredida con bloqueos económicos y comerciales, con la incursión de mercenarios desde Colombia, con el despojo de empresas y reservas de oro. Noticias de Venezuela hoy. Por parte del gobierno de los Estados Unidos y de otros estados europeos, es evidente que somos una insurgencia solidaria con un pueblo al que no se le puede vulnerar su derecho legítimo a la libre autodeterminación. Las declaraciones de Márquez, quien aparece rodeado de alias John 40, alias El Zarco Aldinever, Roosevelt Ramírez, Walter Mendoza y Nelson Robles, se dan en medio de la crisis que hay en la zona de frontera en el departamento de Arauca. Allí, según informes de inteligencia militar de Colombia, las autoridades venezolanas han atacado a las disidencias de Iván Mordisco y Gentil Duarte, que mantienen una disputa contra el grupo de Márquez. Y en medio de esas acciones, los ciudadanos venezolanos han denunciado atrocidades por parte de las autoridades del vecino país, a tal punto de acusarlas de falsos positivos. Es de recordar que recientemente, en entrevista con un medio colombiano, el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, habla de la crisis humanitaria por cuenta del desplazamiento masivo de venezolanos en la frontera, quienes huyen de las confrontaciones entre el ejército venezolano y algunas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nos quedamos mucho más preocupados. Nos informan que hay población que se está organizando para desplazarse para Saravena, para Arauca. Esto nos lleva a activar el PMU municipal de cada uno de estos dos municipios para podernos organizar. Asimismo, Iván Márquez señaló frente al actuar de las autoridades colombianas que hay que reconocerle, dijo, al ejército, la armada y la policía el trabajo que están desarrollando para proteger la frontera. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información. Esperamos que se hayan informado. Si es así, no olviden darle al like y por supuesto compartir este video con sus familiares y amigos en sus redes sociales. También les invitamos a que si no se han suscrito a nuestro canal, lo hagan hoy mismo y activen la campanita de notificaciones para que así sean informados cada vez que subamos nuevo contenido. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.